Hola amigos inversores, ¿cómo están? Hoy continuamos con el segundo video de esta serie sobre consejos de inversión de Warren Buffett, en el que abordaré el tema del valor intrínseco. Te cuento qué es, por qué es importante para los value investors y en qué se diferencia del valor de mercado de un activo. Por supuesto, lo haré mostrándote comentarios y consejos del mismo Warren Buffett. Hay de todo en este video. Asimismo, te explico qué parámetros tiene en cuenta Warren Buffett para calcular el valor intrínseco de una acción y te hablo del flujo de caja descontado, Discounted Cash Flow en inglés, el modelo que más se utiliza por los value investors para calcular el valor intrínseco. Por último, en mis conclusiones te digo 4 razones fundamentales que justifican tener en cuenta el valor intrínseco a la hora de invertir. Activa los subtítulos y arremángate. Well, intrinsic value is what is the number that if you were all-knowing about the future and could predict all the cash that a business would give you between now and Judgment Day, discounted at the proper discount rate, that number is what the intrinsic value of a business is. In other words, the only reason for making an investment and laying out money now is to get more money later on, right? That's what investing is all about. Now, when you look at a stock, when you look at a bond, assuming it's the United States government bond, it's very easy to tell how much you're going to get back. It says it right on the bond. It says when you get the interest payments, it says when you get the principal. So it's very easy to figure out the value of a bond. It can change tomorrow if interest rates change, but the cash flows are printed on the bond. The cash flows aren't printed on a stock certificate. That's the job of the analyst, is to print out, change that stock certificate, which represents an interest in the business, and change that into a bond and say, this is what I think it's going to pay out in the future. Cuando un value investor trata de valorar una empresa, es buena idea ver el negocio como una máquina que o sea que imprime dinero cada año. La cuestión es averiguar cuánto pagar por esa máquina de imprimir dinero que representaría una compañía para poder obtener un buen retorno de inversión. Siguiendo esta analogía, quienes buscan saber el valor intrínseco estudian la empresa y calculan cuánto se debería pagar por poseerla en su totalidad, teniendo en cuenta que genera una cantidad X de dinero al año. No te vuelvas loco, luego hablaré sobre el flujo de dinero. Se puede considerar que el valor intrínseco es lo que vale una empresa, como si se quisiera vender toda la compañía y sus activos. Asimismo, también se dice que el valor intrínseco es aquel que un inversor racional, completamente informado acerca de todo lo relacionado a una acción, está dispuesto a pagar por ella. Este valor se obtiene mediante un cálculo objetivo o un modelo financiero complejo, y el valor intrínseco de una acción es diferente al precio de mercado actual de la misma. Sin embargo, compararlo con ese precio actual puede dar a los inversores una idea de si el activo está infravalorado o sobrevalorado. Pero eso lo veremos más adelante. Si te quedas aquí conmigo, suscríbete. ¿Cuál es la diferencia entre valor de mercado y valor intrínseco? El valor de mercado equivale al precio actual de un activo determinado. Por ejemplo, el precio de mercado de una acción de la empresa ABC puede ser de $50 al cierre del mercado de ayer. Puede tener un precio en el mercado de $53 en algún momento de la siguiente sesión, dependiendo del interés de compra. Sin embargo, el valor intrínseco vendría a ser el valor real de la acción, determinado mediante un modelo de valoración. El análisis financiero utiliza el flujo de caja para determinar el valor intrínseco de una empresa o acción. De manera simple, se puede definir el flujo de caja como el conjunto de los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo en un periodo dado. Pero, para ser más exactos, el análisis de flujo de caja descontado, Discounted Cash Flow en inglés, es el modelo más utilizado por los value investors, entre ellos Warren Buffett, para hacer cálculos a los fines de determinar el valor intrínseco. De esto hablaremos luego con más profundidad. No te pierdas el ejemplo que te da Warren Buffett más adelante sobre el tema, hablando de Coca-Cola. Te vas a arrepentir toda la vida si no lo ves. Más allá de lo mencionado, ten en cuenta que existen varias formas de calcular el valor intrínseco, y aunque si bien no existe una norma universal para calcular el mismo, los analistas financieros intentan determinar el valor utilizando análisis fundamentales. Normalmente, los inversores analizan también factores cualitativos y cuantitativos para medir el valor intrínseco de una empresa, más allá de que el resultado sigue siendo solo una estimación, no una certeza. Los factores cualitativos son, por ejemplo, el modelo de negocio, la administración y el mercado en el que trabaja la empresa,
o sea, elementos específicos de la actividad de la compañía. Los factores cuantitativos se refieren a los resultados financieros e incluyen los ratios financieros y el análisis de los estados financieros de las empresas. Muchos value investors son unos linces como lo serás tú cuando termines de ver esta serie de videos de consejos de Warren Buffett, así que no te los pierdas. En el caso de las acciones, el riesgo se mide por la beta, lo que es una estimación de cuánto podría fluctuar el precio de la acción, o sea, su volatilidad. Una beta de 1 se considera neutral o correlacionada con el mercado en general. Una beta superior a 1 significa que una acción tiene mayor volatilidad, mientras que una beta baja significa que el activo tiene menor volatilidad que el mercado en general. Recuerden que si una acción tiene una beta alta, debería haber un mayor rendimiento de los flujos de caja para compensar el aumento del riesgo generado por el incremento de la volatilidad de la acción. Te tengo una sorpresa, porque hablando de riesgo, en el próximo video te comento sobre el margen de seguridad, cuestión muy importante a tener en cuenta a la hora de disminuir el riesgo en la inversión. Así que no seas papanata y suscríbete. Por otro lado, el cálculo del valor intrínseco puede ser subjetivo, ya que estima el riesgo y los flujos de caja futuros, lo que puede dar lugar a varias valoraciones diferentes. Escucha lo que tiene Warren Buffett para decirte. It's the same thing for a big business. If you buy Coca-Cola today, the company is selling for about $110 to $15 billion in the market. The question is, if you had 110 or 15 billion, you wouldn't be listening to me, but I'd be listening to you incidentally. But the question is, would you lay it out today to get what the Coca-Cola company is going to deliver to you over the next 200 or 300 years? The discount rate doesn't make much difference after as you get further out. And that is a question of how much cash they're going to give you. It isn't a question of, it isn't a question of how many analysts are going to recommend it or what the volume in the stock is or what the chart looks like or anything. It's a question of how much cash it's going to give you. That's the only reason. It's true if you're buying a farm. It's true if you're buying an apartment house. Any financial asset. And the question is how much are you going to get, when are you going to get it, and how sure are you? And when I calculate intrinsic value of a business, when we buy businesses, and whether we're buying all of a business or a little piece of a business, I always think we're buying the whole business because that's my approach to it. I look at it and say, what will come out of this business and when? Che, aplaude tú también al viejo que es un crack. Y de paso dejamos un me gusta si todavía estás aquí. La gran pregunta a responder es, ¿puede la empresa en la que se está interesado proporcionarle al inversor suficiente liquidez como para que sea una inversión sensata? A eso se reduce todo, y el proceso que suelen utilizar los value investors para averiguarlo se denomina análisis del flujo de caja descontado. Ten en cuenta que no me meteré en fórmulas y esas cuestiones porque no quiero complicártela mucho, y además porque quizás más adelante podríamos incluso tratarlo en algún video de forma específica. No te pierdas mis conclusiones al final donde te digo las 4 razones fundamentales por las que es relevante el cálculo del valor intrínseco. ¿Cuánto pagar ahora? Esa es la cuestión. Así que el primer paso es encontrar la cantidad de dinero que esta máquina de imprimir dinero llamada empresa genera para sus propietarios cada año, es decir, el flujo de caja libre. La empresa gana dinero y gasta dinero. El flujo de caja libre es lo que los propietarios de la empresa podrían quedarse cada año. Se puede acceder a estos datos mediante el informe de ganancias de la empresa. Una vez obtenido el flujo de caja libre, es posible demostrar el potencial y los ingresos futuros previstos de la empresa. Pero eso no es todo. Posteriormente, los value investors determinan el crecimiento de la empresa en los próximos, por ejemplo, 10 años. Puede ser un 5% o 10% de manera anual, para dar ejemplos, dependiendo del tipo de empresa. Para calcular esto, se tienen en cuenta datos como el crecimiento histórico de la empresa y el crecimiento promedio del sector o industria. Suscríbete. Una vez que se tienen estos datos, también se les suele aplicar a todos los flujos de caja futuros una determinada tasa de descuento. La tasa de interés sirve para aumentar el valor o añadir intereses al dinero actual. La tasa de descuento, por el contrario, resta valor al dinero futuro cuando se traslada al presente. Cuanto más alto sea el tipo de descuento, menor será el valor actual de los flujos de caja futuros. Determinar el tipo de descuento adecuado es también importante para valorar correctamente los flujos de caja futuros. Se aplica este descuento porque una cierta cantidad de dinero hoy vale más que la misma cantidad en el futuro. En otras palabras, el dinero recibido en el futuro no vale tanto como una cantidad igual recibida hoy. ¿Por qué? Seguro ya te lo imaginas. El dinero no gastado hoy podría perder valor en el futuro en una tasa anual implícita debido a, por ejemplo, la inflación. Otras circunstancias como el tipo de empresa, su mayor o menor riesgo o incertidumbre,
también afectan la determinación del valor de la tasa de descuento. Quédate aquí que viene lo mejor. Una vez reunido todos estos datos, el Value Investor suma todos los flujos de efectivo futuros descontados que tendrá la empresa por año. O sea, el flujo de efectivo que la empresa tendrá cada año aplicándole la tasa de descuento calculada que les mencioné en el párrafo anterior. Y se suman esos montos, dando como resultado el valor intrínseco de un negocio en la actualidad. Una vez obtenido el valor intrínseco, se puede comparar ese monto con la capitalización bursátil actual de la compañía. ¿Capitalización bursátil? La capitalización bursátil es el valor total en bolsa de una empresa. Es igual a la cantidad de acciones en la que se divide la empresa, multiplicada por el precio actual de las acciones. Si la capitalización bursátil acaba siendo superior al valor intrínseco calculado, entonces el negocio está sobrevalorado. Y si la capitalización bursátil es inferior al valor intrínseco calculado, es una buena señal para el inversor porque significa que la empresa está infravalorada. Pero posteriormente falta a todo este cálculo agregar un margen de seguridad, que lo veremos en el próximo video, así que no te lo pierdas. Conclusiones. El valor intrínseco es importante a la hora de invertir en acciones por varias razones. 1. Permite al inversor determinar si una acción está sobrevalorada o infravalorada en comparación con su precio actual en el mercado. 2. Ayuda a identificar oportunidades de inversión de valor, es decir, acciones que tienen un precio más bajo en comparación con su valor intrínseco. 3. Ofrece una visión más completa y precisa de la salud financiera y la perspectiva a largo plazo de una compañía, lo que puede ser útil al tomar decisiones de inversión. 4. Proporciona una base sólida para evaluar la rentabilidad potencial de una inversión a largo plazo. Saber calcular el valor intrínseco es útil para los inversores que intentan obtener el valor real de una acción. Esto se debe a que el valor intrínseco se basa en los flujos de caja futuros, no simplemente en la cotización actual de una inversión. Los inversores en valor como Warren Buffett buscan conocer el valor intrínseco porque les ayuda a comprender si una inversión tiene un precio adecuado según el enfoque de inversión. Puesto que conocer el valor intrínseco se considera importante para analizar los valores, es una buena idea que los inversores tengan al menos una idea de cómo calcularlo, más allá de que no haya una única manera de hacerlo y de que los resultados sean un poco subjetivos y no exactos. ¿No te gustó este video? Busca otro en mi canal y te apuesto una pizza que te va a gustar.